Un saludo cordial desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro. Les damos la más cordial bienvenida. Desde esta instancia se generan diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, el desarrollo educativo y la divulgación de materiales y recursos de interés para el desarrollo profesional. El día de hoy les estará acompañando del equipo de Gestoría en Innovación y Tecnología Educativa el máster Gonzalo Mesa y la máster Olga Ruiz, y del equipo de Gestoría Académica el máster Marcelo Prieto Murillo, quien les saluda. Hoy estaremos conversando acerca de metacognición, descubrir cómo aprender mejor, entendido desde la búsqueda de un aprendizaje significativo, un tema que sin duda atañe a todo profesional en educación. La dinámica de desarrollar será la siguiente. Tendremos un espacio de aproximadamente 45 minutos de exposición por parte de la persona ponente. Durante ese periodo, ustedes podrán plantear por escrito sus preguntas, utilizando para ello únicamente el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Les pedimos no utilizar el botón de chat, únicamente el botón de preguntas y respuestas. Mi compañero Gonzalo estará recibiendo estas consultas, las agrupará por temáticas y en la segunda parte las estará planteando a la persona ponente para que ésta nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos lo permita el tiempo programado. El día de hoy, en este webinario, contamos con participación de personas colegiadas de diferentes regiones del país. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta. Para desarrollar la temática está con nosotros la máster Vivian Rivera Ramírez, psicóloga, máster en gerencia de proyectos de desarrollo. Actualmente se desempeña como productora académica del Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengu en el área de desarrollo profesional docente. Trabajó como investigadora educativa en la unidad de evaluación de la Fundación Omar Dengu y también ha trabajado capacitando docentes en el tema de metacognición. Le damos la más cordial bienvenida a Vivian. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este espacio en el que vamos a estar conversando un poco sobre qué es el tema de la metacognición y cómo nos puede ayudar a aprender mejor y cómo también nosotros podemos incorporar estos conocimientos que vienen desarrollados de la neurociencia, del estudio de la psicología del desarrollo y desde las teorías educativas para favorecer los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Para mí es un gusto estar con todos y todas ustedes. Les recuerdo que cualquier duda que tengan la pueden ir planteando a lo largo de la presentación y yo con mucho gusto al finalizar estaré contestando sus preguntas. Para empezar, me gustaría que todos nos planteemos qué sabemos de este término, qué es la metacognición, y vayamos descubriendo a lo largo de la presentación cómo podemos ir incorporando estos conocimientos a nuestra práctica docente. Vamos a empezar un poco por los fundamentos teóricos de este tema porque son relevantes para poder comprender cuál es el aporte que tienen para nosotros al momento de nosotros incorporarlos en nuestra práctica y poder desarrollar entonces procesos que nos permitan facilitar para nuestros estudiantes desarrollar estrategias metacognitivas y habilidades metacognitivas. Cuando hablamos del término metacognición, esto inmediatamente nos remite a lo que son las ciencias cognoscitivas y específicamente a lo que tiene que ver con el estudio de la psicología del desarrollo y de la psicología cognitiva, siendo uno de sus más grandes exponentes, conocido por todo el mundo en lo que tiene que ver en educación y sus aportes a la teoría del aprendizaje, Jean Piaget. Desde el modelo del constructivismo y desde el paradigma de lo que tiene que ver con el constructivismo, entendemos el aprendizaje como un proceso en el que vamos construyendo, por así decirlo, con paquetes de información, esquemas de conocimiento que nos van permitiendo incorporar nueva información y así desarrollar cada vez aprendizajes y conocimientos más complejos. Dentro de ese entramado y el estudio de lo que tiene que ver con lo que es la ciencia del aprendizaje y cómo entonces es que yo proceso la información para ir ampliando ese bagaje cognitivo que yo tengo, empezamos a ver entonces cómo grandes autores empiezan a estudiar
otros procesos asociados a lo que tiene que ver con el aprendizaje, como son la memoria, la atención, el proceso de analizar información, de procesar información. Y es de este estudio que nace entonces el tema de la metacognición, teniendo ciertos autores representativos. Entre ellos podemos citar a Brown, Chi y Gleiser, Martí, Peronard, y específicamente uno de sus principales exponentes y el padre que podríamos llamar de la metacognición, John Flavel. Él acuña el término metacognición a principios de la década de los 70 en sus investigaciones específicamente sobre el desarrollo de procesos de memoria y estudiando e indagando sobre procesos de memoria y cognición llega a definir, por así decirlo, y a darle un lugar dentro de las ciencias cognitivas y dentro de la neurociencia y demás al término de la metacognición. ¿Qué entendemos entonces por metacognición? Si empezamos a analizar los diferentes aportes que ha hecho Flavel a lo largo de sus estudios, podemos ver que ha ido evolucionando el término de pasar de entender la metacognición como el control que las personas realizan de sus propios procesos cognitivos para hacerlos más eficientes, a entender el conocimiento de uno mismo que concierne específicamente a los procesos y productos que yo elaboro a nivel cognitivo de todos mis procesos de pensamiento. Después vendría a agregar el tema de que tiene que pasar por una supervisión activa y consecuente, regulación y organización de esos procesos. O sea, no es solamente que yo esté consciente de ciertos procesos ni de que los controle, sino que haga ese proceso de una manera organizada y regulada. ¿Con qué? Con el propósito de lograr algún objetivo concreto. Sintetizando entonces, ¿qué podríamos nosotros entender por el término de metacognición? Podríamos resumirlo en que es, número uno, el conocimiento, luego la supervisión, control y regulación de los propios procesos cognitivos con el objetivo único de hacerlos más eficientes. Yo puedo pensar que todos tenemos la habilidad de pensar y de razonar, pero hacer eso de una manera más eficiente para conseguir un objetivo específico es lo que nosotros podemos entender como metacognición, que yo sea consciente cómo pienso yo, cómo recuerdo yo, cuando analizo una información, de qué manera es que yo analizo esa información, cuál es la forma en la que cuando yo tengo un problema, cuál es la forma en la que yo lo resuelvo, o cuáles son las tendencias o estrategias que tiendo a utilizar para resolver problemas de cualquier naturaleza. Ser consciente de esos procesos es lo que podemos llamar como metacognición, y hay una serie de habilidades asociadas a esto para poder desarrollar esos procesos de una mejor manera. Entonces, cuando hablamos de metacognición, para poder desarrollar esta habilidad de autorregular mi pensamiento y de autorregular los procesos cognitivos que yo tengo y que yo naturalmente desencadeno, ¿qué debo saber? Y ese es un ejercicio importante que nosotros revisemos. Todos nosotros hemos aprendido algo en algún momento de la vida, nos consideramos tal vez expertos en alguna temática, pero es importante que yo entonces, siendo consciente de eso, primero me pregunte, ¿qué es lo que yo sé? Segundo, ¿cuándo sé que sé? Después, también saber qué es lo que yo no sé y que tal vez necesito aprender para dominar un mayor conocimiento. Y por último, ¿cuáles son las estrategias que me pueden ayudar a mí a adquirir ese otro conocimiento que me está faltando de una manera más efectiva? Suena un poco complejo, pero en realidad no lo es tanto. Es tener mucha claridad nada más de que en cuanto a un campo de conocimiento específico o alguna habilidad o algo que yo quiera aprender, desde alguna habilidad manual o alguna habilidad más compleja a nivel cognitivo, que yo sepa qué sé, qué no sé, cuándo yo sé que sí sé y que no sé, y qué debería yo saber o con qué estrategias me puedo ayudar para aprender mejor. ¿Ok? Entonces, hay algunas habilidades que me pueden ayudar a mí a entender y comprender mejor cómo desarrollar todo la habilidad metacognitiva en sí. Y todas estas asociadas a procesos de pensamiento o habilidades cognitivas que yo ya tengo. Por ejemplo, todos nosotros tenemos la habilidad de tener atención, tenemos la memoria, tenemos la comprensión o el análisis. Llevar estos procesos más allá o hablar de metamemoria me está hablando de ser consciente de la forma en la que yo organizo, proceso y registro la información en mi cerebro. Y para esto las ciencias
neurocientíficas han hecho un gran aporte a la educación, pero también nos han permitido tener mayor claridad y precisión de cómo es que se desarrollan estos procesos a nivel cerebral. Porque entonces saber cómo es que esto funciona en mi cabeza me ayuda a mí a gestionarlo de una mejor manera. ¿Por qué? Porque soy consciente de cómo esas cosas que suceden de una manera abstracta para algunos de nosotros en nuestro cerebro, las podemos utilizar para favorecer procesos de aprendizaje, para aprender a tener mejores estrategias de memoria, en el caso específico de la metamemoria. Cuando hablamos de metatensión, igual, todos nosotros ante una tarea fijamos nuestra atención de cierta forma, pero también hay ciertos distractores que tienden a alejar nuestra memoria tal vez de un proceso que yo estoy tratando de dedicarle tiempo, de un conocimiento que estoy tratando de adquirir. La metaatención es entender esa forma de cómo funcionan mis periodos de atención. Es más fácil para mí fijarme atención cuando hay un estímulo visual, es más fácil para mí fijarme atención cuando hay un estímulo auditivo, es más fácil para mí fijar la atención en un entorno sin ruido o necesito cierto ruido blanco tal vez para poder fijar mi atención. Que yo sea consciente de cómo funciona mi atención es la habilidad de la metaatención. En cuanto a la metacomprensión, refiere a esa habilidad de entender cómo yo comprendo una tarea, un problema, una información que entra a mi cerebro. ¿De qué manera es que yo puedo hablar de que sé comprender algo? Cuando yo domino algo, para poder comprender algo, yo primero necesito tener una visión general y luego irme a lo específico. O al revés, el proceso para mí es más bien ir de lo específico a lo más general. ¿De qué forma para mí es más sencillo comprender? ¿Y de qué forma para mí es más fácil entonces dosificar tal vez la información para poderla comprender? Ese tipo de procesos para cada uno de nosotros es diferente. Está asociado a nuestras estrategias de aprendizaje, a nuestro estilo de aprendizaje, a la forma en la que nos enseñaron cómo esto se hace, y cada uno de nosotros lo interpreta de manera distinta. Que yo sea consciente de cómo lo hago es la habilidad de la metacomprensión. Y exactamente igual sucede con la habilidad del metaanálisis. Cuando yo analizo un problema, ¿qué tiendo a hacer? ¿Cuáles son mis estrategias? ¿Me lanzo por primera vez a resolverlo? ¿O primero genero una estrategia? ¿O primero analizo escenarios a ver cuál tal vez sea el más idóneo? La forma en la que yo desarrollo ese proceso de análisis de información, de cualquier tipo de información, esto es aplicable a cualquier tarea a la que nosotros nos enfrentemos en la vida, desde cómo escojo una prenda que me quiero comprar, desde cómo selecciono una carrera que quiero estudiar, ¿verdad? Todo ese tipo de habilidades están intrínsecas en un entramado en nuestro cerebro y las ponemos en práctica en una diversidad de tareas. Pero cuando hablamos de aprendizaje y entendemos el término de metacognición en el entorno en el que nosotros nos desempeñamos, que es el entorno educativo y específicamente lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿qué tiene que ver esto? ¿De qué forma a mí me puede ayudar saber de metacognición? Y es que, bueno, como decía el título del webinario y lo expresaba mi compañero Marcelo al principio, ¿cómo poner nosotros la metacognición al servicio de un aprendizaje significativo? Todos nosotros sabemos que el aprendizaje significativo refiere a esa disposición que tiene la persona a aprender significativamente, o sea, que el conocimiento en mí se quede, por así decirlo, y que ese sea material que yo pueda utilizar después en otros entornos, en otros contextos. Para ello, ¿verdad? Para que el aprendizaje sea así significativo y no solamente un contenido que yo vuelco en el resultado de una prueba o en un trabajo específico o para responder una serie de preguntas que me hacen en torno a un tema, sino que yo puedo hablar de un aprendizaje que para mí tiene valor y que me acompaña a lo largo de la vida. Yo tengo que entender que los estudiantes y que todos nosotros, todas las personas en general, somos aprendices competentes, constantes, y que nosotros tenemos que para poder desarrollar ese aprendizaje significativo, tener un rol activo en ese proceso de aprendizaje y que tiene que ser intencional, que yo tengo que ser capaz de entender, ok, es esta tarea a la que voy a enfrentarme, este conocimiento que voy a aprender, ¿por qué es importante aprenderlo? ¿Qué me va a agregar de valor a mí? Y que yo me involucre en el proceso de adquirir ese conocimiento. Y eso pasa porque entonces yo aprenda a regular y a dirigir mis propios procesos de pensamiento. No solamente a pensar que suceden por generación espontánea en mi cabeza, o que nada más yo leo un libro e inmediatamente esa información va a quedar registrada en mi cerebro y cuando alguien me pregunte algo del libro yo voy a poder replicarlo, porque así no funciona nuestro cerebro.
Y ahorita vamos a profundizar un poco más en cómo es que están organizadas nuestras redes neuronales para entender por qué es importante y por qué la persona puede tener la plasticidad de gobernar y de dirigir sus procesos de aprendizaje. Y para ello nosotros podemos recurrir a muchas herramientas en clase que vamos a estar hablando más adelante. Recordarles que cualquier duda que tengan al respecto la pueden hacer en el botón de preguntas y respuestas únicamente, ¿verdad? No en el chat, en el botón de preguntas y respuestas para que por favor podamos sistematizarlas y organizarlas de forma que las podamos contestar al final. Ahora, actualmente, y bueno, nosotros cuando aprendimos, si nosotros empezamos a pensar en cómo aprendimos nosotros y en cómo fue que desarrollamos nuestras habilidades que al día de hoy ponemos en funcionamiento en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana y demás, podemos darnos cuenta que el aprendizaje no se delimita al trabajo de aula. El aprendizaje es algo más allá. El aprendizaje puedo verlo desde el punto de vista del resultado de un proceso, lo puedo ver como el producto de un proceso, lo puedo ver como el proceso mismo. Pero en sí nosotros tenemos que estar claros que constantemente nosotros nos estamos enfrentando a tareas que involucran aprendizaje, que involucran que yo ponga en ejercicio habilidades que ya tengo, conocimientos que ya tengo y que me retan a adquirir algunos nuevos. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que tal vez no se parece en nada a algo que ya hayamos vivido antes, nuestro cerebro busca la manera de encontrar piezas que le sirvan para organizar de forma que pueda uno responder a la situación a la que se está enfrentando de manera efectiva. Entonces, de cierta forma, al estar expuestos constantemente a tareas de aprendizaje, todos nosotros, no solamente los estudiantes, sino nosotros a lo largo de la vida, involucra la necesidad de que aprendamos de qué forma nosotros podemos aprender a regular y a gobernar de manera autónoma nuestros procesos de pensamiento para hacerlos cada vez más efectivos. Y esto entonces necesariamente a nosotros en el entorno educativo nos pone como un requisito y una necesidad desarrollar la habilidad de enseñar a cómo aprender, porque todos nosotros hemos pasado por la escuela, el colegio, la universidad y una serie tal vez de oportunidades de desarrollo profesional y de formación, pero casi que estaría segura que a ninguno de nosotros nos explicaron cómo aprender a aprender. Y hemos pasado por una serie de procesos de viendo contenidos, materias, entendiendo, leyendo libros, viendo videos, haciendo una serie de actividades sin tener claridad de cómo todo ese montón de información y todo ese montón de conocimiento lo puedo asimilar de mejor manera para tener un aprendizaje realmente significativo y que verdaderamente toda esa información con la que estamos bombardeados se vuelva en conocimiento que yo pueda poner al servicio de la resolución de problemas en la vida cotidiana o de resolver problemas cognitivos de alguna naturaleza específica, porque cada disciplina tiene su forma específica de resolver problemas. Ok, entendiendo esto desde los fundamentos que los da la neurociencia, es muy útil saber qué sucede en nuestro cerebro y cómo esas cosas que nosotros tenemos un órgano que funciona mejor que las mejores computadoras del mundo y procesa información a las mayores velocidades que nos podamos imaginar y que todavía es el órgano más desconocido sobre la faz de la Tierra y a la vez el más complejo. Nuestro cerebro en sí procesa información a velocidades inimaginables, almacena información en cantidades inimaginables y nosotros hasta ahorita estamos teniendo el apoyo de la ciencia para poder descubrir en vivo y estudiar profundamente en vivo procesos de pensamiento, de memoria, de atención, de aprendizaje que nos ayudan a comprender mejor cómo podemos favorecer que esos procesos sucedan de manera efectiva. Todo lo que se hace y se crea en la vida, dice Enciso en esa cita que vemos en las pantallas, desde lo más elemental hasta lo más difícil, proviene de una actividad cerebral constante que se manifiesta primero en la mente y luego en la realidad. Si yo les pido a todos ustedes que están viendo esto, que por favor muevan sus dedos, de una manera inconsciente los van a empezar a mover. ¿Por qué? Porque su cerebro a una velocidad inimaginable recibió una señal y una orden que decía muevan sus dedos. Todo lo que nosotros hacemos, si esto sucede con procesos que involucran aquí en nuestra realidad material, mover, movilizarnos, ahora lo que sucede en nuestro cerebro a lo que no tenemos a la vista es aún muchísimo más complejo y misterioso. La neurociencia nos ha dado ciertos aportes que vamos a poder aprovechar y que conocerlos nos ayuda a entender un poco mejor la utilidad de este término.
Primero, que nuestro cerebro funciona en redes y circuitos neuronales. No es como a veces vemos en videitos ahí, que el cerebro funciona por cajitas, en el caso de los hombres, y para las mujeres un montón de cosas como de cables enredados y confusos. No. Nuestro cerebro, hombres y mujeres, funciona en red. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una serie de estructuras neuronales con una serie de neuronas que se intercomunican entre sí formando redes. Y cada aprendizaje que yo desarrollo es una nueva red que se configura y que se une a las redes ya preexistentes. Entonces, en realidad lo que tenemos en nuestro cerebro, si lo pudiéramos ver y hacer la analogía con algo que nosotros podamos ver aquí, imagínense una serie de circuitos, ¿verdad? Que tenemos de un sistema eléctrico que se comunica con otra serie de circuitos. O un montón de redes de telas de araña comunicadas entre sí que van creciendo cada vez más conforme yo voy adquiriendo nuevo aprendizaje. Esos sistemas de configuraciones no están organizados de manera desordenada, sino que se organizan en armonía para poder funcionar efectivamente y hacernos a nosotros seres funcionales en el entorno en el que nos desenvolvemos. Y por tanto, entonces, en nuestro cerebro tenemos constantemente un sistema vivo, dinámico, que es lúdico, que es creativo y que no duerme nunca. A veces se piensa que cuando uno duerme el cerebro se apaga, pero no. El cerebro constantemente está gastando carga energética y constantemente está desarrollando procesos y redes nuevas. ¿Qué sabemos ahora de la actividad cerebral y que es algo muy útil para aprendizaje? Primero, que nuestro cerebro trabaja básicamente bajo dos modos de atención o dos modos, en dos estados básicamente. El primero es el modo enfocado, que es el modo en vigilia y que probablemente es el modo que todos ustedes están teniendo ahorita funcionando mientras me escuchan a mí, que es tratar de fijar la atención sobre un proceso específico para poder comprenderlo, para poder resolverlo. Que es este proceso que me permite a mí estar enfocada y haciendo uso consciente de mis procesos de aprendizaje, o de mis procesos cognitivos, perdón. Después tenemos el modo difuso, que vendría a ser como el modo en segundo plano, ¿verdad? Podemos pensar como en las aplicaciones de nuestro celular. Nosotros tenemos aplicaciones que están, la que estamos visualizando, y a veces tenemos muchas aplicaciones en segundo plano, que son funciones que están ahí todavía ejecutándose, que yo no soy consciente de ellas, pero que están gastando energía y que le están demandando al cerebro ciertos procesos. Eso es, por ejemplo, cuando nosotros no pensamos, cuando podemos decir que no estamos pensando en nada, cuando nos relajamos y nos sentamos sobre un sillón, cuando nos quedamos tal vez viendo una revista que en realidad nada más estamos pasando las hojas y no estamos leyendo lo que dice. Ese tipo de estado es el modo difuso, en el que, por así decirlo, nuestro cerebro está desconectado o no necesariamente fijando su atención sobre un objeto. Estos dos modos de aprendizaje, de atención, por así decirlo, en los que funciona el cerebro, se alternan constantemente. Y nosotros podemos saber que nuestro cerebro, una tarea, no es capaz de dejarla ir. Si yo no estoy pudiendo resolver un problema en el modo enfocado, una vez que quite mi atención de ese problema, mi cerebro en el modo difuso se va a enfocar en tratar de resolverlo. Digamos que en el modo enfocado yo trabajo sobre caminos que ya están previamente preconstruidos, entonces como es en el nivel consciente, trabajo siempre de caminar por las rutas que me han funcionado. En el modo difuso más bien es como una serie de campos abiertos sobre los que yo puedo construir nuevos caminos y llevarlos por diferentes rutas porque no hay ya ningún surco, por así decirlo, trazado. Entonces eso le da la facilidad a mi cerebro de poder recurrir a mayores recursos, valga la redundancia, para poder resolver ese tipo de problemas. Y es por esto que por eso a veces tal vez estamos bañándonos y nos llega la respuesta a algo. Estábamos buscando un objeto, no nos acordamos y podemos acordarnos de que lo dejamos en tal lado. ¿Ok? Por ese tipo de procesos de pensamientos que nosotros podemos saber también cómo podemos utilizar esto para gestionar mejor nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que si yo a veces me enfrento a una tarea muy compleja, pensemos en un problema matemático que tal vez es muy complejo, que no estoy logrando resolver, tal vez fijar mi atención sobre eso y sobre eso y sobre eso durante horas no sea lo más estratégico. Tal vez lo más estratégico sea apartar mi atención, dedicar unos 10 o 15 minutos a un videojuego, a ver el celular, a revisar el Facebook, para que mi cerebro siga trabajando de otra manera en el modo difuso y regresar otra vez al problema con mayor flexibilidad para que mi cerebro pueda resolverlo de una mejor manera.
En este sentido también tenemos que entender que nuestro cerebro va generando como esas huellas de memoria conforme yo voy desarrollando procesos de aprendizaje y voy replicando estos procesos de aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante la experiencia personal que yo tenga con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque es este caminar varias veces por la misma ruta lo que va generando que ese camino se vaya creando en mi cerebro y vaya creando una red neuronal nueva. Y entonces, después de conjuntos de redes, voy generando fragmentos de información a los que después puedo recurrir para utilizarlos en la resolución de ciertos problemas específicos que sean con características parecidas. Por esto es tan importante que yo constantemente, ¿verdad?, ejercite y repita una y otra vez tal vez un proceso que se me está dificultando. ¿Por qué? Porque entre más lo repita, entre más ejercite yo esa habilidad de tratar de resolver problemas de la misma naturaleza o de diferente naturaleza con una misma estrategia, más voy fortaleciendo la red neuronal de la cual yo puedo echar mano para resolver ese problema. Y una cosa muy importante es entender aquí el papel del sueño. ¿Por qué? Porque nosotros en estado consciente, en estado de vigilia, es que generamos todas estas conexiones nerviosas que nos permiten que nuestro cerebro se desarrolle en las redes. Pero estas redes no se consolidan hasta que yo entro en estado de sueño. Aquí tenemos la imagen de una neurona, ¿verdad? Haciendo sinapsis. Digamos que cada axón de la neurona genera como una serie de terminaciones nerviosas a lo largo del estado de vigilia mientras yo estoy resolviendo problemas que solamente se consolidan y se logran conectar con otras neuronas después de que yo he dormido. Por eso es tan importante el papel del sueño para el aprendizaje. Y también entender que nuestro cerebro es un sistema que en sí es cognitivo y afectivo. No podemos separar el factor de conocimiento del factor socioafectivo que tiene nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque se desarrolla social y culturalmente, nuestras habilidades en conjunto y en sociedad. Y eso a la vez genera que en nuestro cerebro haya una gran cuota de energía afectiva que interviene en el aprendizaje. Así, cada vez que nosotros evocamos una experiencia de aprendizaje, estamos evocando también una experiencia emocional y por eso es tan importante trabajar el factor de la motivación en nuestros estudiantes. Gracias a la neurociencia hemos podido saber que en la región insular de nuestro cerebro, que es donde se almacenan las experiencias dolorosas, es la misma región que se activa cuando yo me enfrento a una tarea de aprendizaje que no me gusta, que me genera aversión. Y por eso debo favorecer entonces en los estudiantes la motivación. ¿Para qué? Para que esta aversión que pueda tener hacia cierta materia inicial no necesariamente sea un obstáculo para el aprendizaje. Entre más motivado esté el estudiante, muchísimo más fácil va a ser que aprenda. Como decía, aquí podemos ver entonces 3 puntos importantes, que nuestra sinapsis, el aprendizaje involucra muchas sinapsis que se desarrollan en un medio sociocultural de la persona. Esa es la interacción que nosotros desarrollamos este tipo de cosas y que podemos favorecerlas de manera más eficiente. También que las conexiones entre las neuronas se enriquecen mucho con el aprendizaje, pero también, así como se favorecen, se pueden empobrecer sin el aprendizaje. Y que también nosotros tenemos un enorme potencial para aprender. Y para eso necesitamos recurrir a nuestros conocimientos anteriores para saber lo que sé y lo que no sé, y también entender cómo el factor emocional puede afectar significativamente mi aprendizaje. Ahora, ¿cómo podemos incorporar estos conocimientos a nuestra actividad o a nuestra práctica educativa? Es importante primero que nosotros entendamos que esta variabilidad de contexto, ¿verdad? Y cómo el contexto a nosotros nos influye para poder aprender, enseñemos a los estudiantes a observar el mundo que les rodea para que puedan enriquecer más los estímulos sensoperceptuales, ¿verdad?, que recibe nuestro cerebro. ¿Para qué? Para que podamos tener más entradas de información que alimenten el aprendizaje. No solamente lo que escuchamos a través de una explicación, ni lo que observamos en una clase sobre una explicación, ni lo que leemos en un libro, sino que sean capaces de entender que todo lo que estamos rodeados son estímulos que pueden tomar, ¿verdad?, para favorecer su aprendizaje. Importante desarrollar la memoria y exigir su ejercitación y lograr su predominio de sus formas lógicas, ¿verdad? Entender cómo es la forma más fácil para mí de ejercitar la memoria. Y aquí hay mucho que pueden indagar e investigar sobre lo que es la memoria y estrategias para desarrollar la memoria. Hoy, gracias también a la metacognición y a la neurociencia, sabemos que es más fácil recordar algo cuando tenemos un estímulo visual y un estímulo visual en movimiento.
¿verdad? Entonces, tal vez para mí recordar un término es difícil, pero si le pongo una imagen visual, va a ser más fácil asociar eso. ¿Por qué? Porque en mi cerebro se registra mejor la memoria episódica, que es la que nos permite tener ese tipo de imágenes, que la memoria procedimental, que es la que nos permite recordar ciertas palabras o cosas así. Entonces es importante que nosotros tengamos noción de cómo podemos registrar mejor la memoria y cómo le podemos brindar a los estudiantes estrategias para utilizar mejores técnicas memorísticas. Así como desarrollar la información incitando a crear y no a replicar ni a memorizar. Antes se pensaba que el que sabía era el que más recordaba. Ahora sabemos que el que sabe no necesariamente es el que más recuerda, es el que tiene habilidades para la resolución de problemas, habilidades para el pensamiento crítico, para argumentar. Eso es verdaderamente lo que expresa el conocimiento de una persona y no simplemente memorizar una serie de contenidos que a lo largo no sé para qué me pueden servir ni los puedo utilizar para nada. Entonces, desarrollar la imaginación incitando a crear, a intentar nuevos caminos, a no replicar siempre las mismas estrategias, sino buscar otras más efectivas, ¿verdad? O a tratar de pensar varias formas de llegar a un mismo resultado o de adquirir conocimiento, es una forma en la que también podemos favorecer el desarrollo de estas habilidades. Y enseñar a pensar enseñando a los estudiantes y aprendiendo también nosotros, desarrollando la habilidad de aprender a preguntarse cosas, a no darse por satisfecho con una explicación que tal vez es meramente descriptiva o que tal vez no me da a mí el conocimiento que yo necesito, ¿verdad? Como que no me satisface, a no estar satisfecho con respuestas vagas, sino a constantemente estar cuestionando su realidad para estar buscando evidencias que me permitan a mí saber si lo que yo creo es lo que debería creer o si hay otro tipo de información que podría modificar mis creencias. Aquí tenemos como tres aspectos importantes del proceso para desarrollar las funciones metacognitivas en el aula que nos refieren a tres aspectos importantes. Primero, las características de la persona. Ningún estudiante es igual, ningún estudiante aprende igual. Y aunque es difícil navegar o gestionar, ¿verdad? Tantos estilos de aprendizaje diferentes y demás, y tipos de conocimiento previo y demás, no se trata de que yo los domine, se trata de que enseñar al estudiante a que los domine y que sea él el que conozca qué sabe, qué no sabe, cuál es su interés o motivación por aprender ese X tema. Tal vez la motivación es solamente pasar un examen, pero esa es su motivación. Y entonces entender qué debería desencadenar eso, cuáles son las habilidades de las que puede echar mano para aprender mejor y cuáles son las limitaciones que tiene que aprender a superar y tener claro que yo puedo aprender siempre, ¿verdad? Cuestionar un poco sus creencias sobre qué es la inteligencia y qué es el pensamiento, porque muchas veces se piensa que inteligente solo es el que sale bien en matemática, el que sale bien en química, el que sale bien en física, ¿verdad? O sea, esas materias que tienden a tener como el estigma de ser las materias más complejas, como si las otras el otro tipo de habilidades que yo desarrollo en otro tipo de ámbitos no tuviera valor. Pero entonces enseñar a derribar todas esas creencias y esas limitaciones que nosotros tenemos sobre qué es ser inteligente y a que la inteligencia es como un recurso que se me da en una cantidad. A algunos se les dio mucho, a algunos se les dio poquito y con eso tengo que vivir toda la vida. Si yo entiendo que mi cerebro tiene la plasticidad de desarrollar redes y de aprender y de que cada vez que yo le meto una entrada de información, mi cerebro desarrolla una nueva red, ahí estoy entendiendo que yo soy capaz de aprender a aprender y que soy capaz de aprender siempre lo que yo quiera, que solo requiere dedicación, atención, eh, entrenar, practicar, ¿verdad? Y verdaderamente involucrarse con la tarea para poder desarrollar esa habilidad. Además, hay que considerar las características de la tarea que estamos teniendo. ¿Cuál es la naturaleza? ¿De qué tipo? ¿Se me parece a otra que ya he experimentado? Yo antes no había pasado por esto, sí he pasado por esto. ¿Qué partes tiene? Desagregar la tarea, saber qué me involucra, por dónde puedo empezar, es una parte importante. Y se definen y se adecúan características de la estrategia que yo utilice para resolverlo, ¿verdad? O sea, identificar tal vez cuál es la estrategia por medio de la que yo voy a resolver la tarea, entender diferentes aplicaciones o cómo tengo que llevar a cabo esa estrategia, pero también monitorear al momento de estar aplicándola si es lo más eficiente, ¿verdad? Ahí hay muchos ejemplos de la vida que uno podría utilizar, ¿verdad? Para poder entender esto. Digamos, por ejemplo, cuando la gente aprende a manejar, hay muchas maneras de aprender a manejar. Yo puedo empezar a manejar, mucha gente dice, lo aprendí a la brava, en los carritos chocones, leyendo un manual, viendo videos de YouTube. Hay muchas maneras por las que yo puedo desarrollar la habilidad de manejar, pero hay maneras más eficientes. Alguna gente dirá, empiece por leerse primero cuáles son las leyes de tránsito, otros por explorar cuáles son las partes del carro, ¿verdad? Muchas maneras por las que yo puedo llegar al mismo punto. ¿Cuál es la más eficiente? Según lo que yo sé, lo que no sé,
mis propias características, la forma en la que yo aprendo. Hacer todo ese proceso de análisis es lo que nos va a permitir a nosotros seleccionar la mejor manera. Entonces, en esto en sí ya podemos saber que tenemos estrategias cognitivas que básicamente son los resultados de los procesos de aprendizaje y de manejo de información para solucionar problemas que ya suceden de por sí en mi cabeza. Las estrategias metacognitivas son las que me permiten a mí hacer una planificación, supervisión y aplicación y evaluación, perdón, de la aplicación de esas estrategias cognitivas. Entonces, de cierta forma, las estrategias metacognitivas que vienen a hacer, ayudarme a mí a mejorar mis procesos de conocimiento, mis estrategias cognitivas, siendo consciente de cómo suceden. ¿Qué estrategias podemos ejercitar nosotros para poder desarrollar las funciones metacognitivas y qué actividades podemos hacer en clase? Aquí vamos a analizar 3 aspectos principalmente. El primero es diseñar y ejecutar actividades de aprendizaje que sean verdaderamente retadoras para los estudiantes y los ayuden a ejercitar habilidades de orden superior. O sea, vamos a superar el tema de preguntas y actividades en las que el estudiante pueda copiar del libro y pasar al cuaderno, en las que el estudiante deba copiar de la pizarra y pasar al cuaderno. Hay que superar eso y desarrollar habilidades de orden superior. Además, crear una cultura de clase que favorezca el desarrollo de procesos de pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestras clases se han vuelto clases en las que son sumamente magistrales porque nosotros aprendimos de esa manera, pero ya sabiendo este tipo de cosas, nosotros no podemos pretender seguir desarrollando el mismo tipo de clase o actividad, sino que tenemos que desarrollar en nuestra clase toda una cultura, ¿verdad? Que son esos comportamientos, esos hábitos, esas predisposiciones y demás que me ayudan a mí a generar un ambiente en el que, en que el pensamiento tenga oportunidad de desarrollarse. Y emplear también rutinas de pensamiento. ¿Por qué? Porque si nuestro cerebro funciona a partir de la repetición de ciertos procesos, es muy importante que yo tenga rutinas que me favorezcan el pensamiento y le permitan al estudiante elaborar y mejorar su repertorio de estrategias metacognitivas. ¿Cuáles son habilidades de orden superior? Y que son las habilidades que si ustedes se ponen a ver los perfiles de puesto actualmente, estos son el tipo de habilidades que nosotros estamos viendo que se piden en todas las empresas y en adelante, conforme estamos en la era del conocimiento, cada vez van a ser más y muchísimo más útiles y necesarias. No estamos hablando de saber de matemática, ni saber sobre las guerras mundiales, ni saber sobre la fotosíntesis, que sí, son contenidos y conocimientos muy importantes, pero que en sí nos permite, son de cierta manera el vehículo que nos permite a nosotros desarrollar otras habilidades de orden superior para que a cualquier tipo de contenido yo me pueda enfrentar y asimilarlo de mejor manera. Entonces, la habilidad de resolución de problemas, saber cómo resolver problemas, cualquier tipo de problema, saber resolver problemas a nivel cognitivo, de aprendizaje, que después yo pueda extrapolar a otro tipo de entornos o contextos. La indagación, saber que cuando yo tengo una duda, tengo que buscar de qué manera responder a ese tipo de interrogantes. La argumentación científica, que cuando yo debato con alguien, no debata solo hablando de mis creencias o de lo que yo sé o de lo que me contaron, sino que tenga evidencia para sustentar lo que yo estoy diciendo y que tenga la capacidad de convencer a otros a partir de lo que yo sé, porque estoy hablando con evidencia, o bien de cuestionar mis propias creencias y modificarlas a partir de la evidencia. El pensamiento crítico, que es esta habilidad que nosotros tenemos de cuestionar, de no pensar que todo lo que vemos en las redes sociales, por ejemplo, es verdad, que pasa que mucha gente ya se alarma porque van a ver una situación de desastre en tal lado, o una noticia que vende tal cosa, ¿verdad? O sea, o que vemos imágenes que nosotros decimos, ¿será o no será? Y que mucha gente, nada más porque cree que la fuente es confiable, cree que buenas a primeras es así o que tiene una realidad, hace una lectura de la realidad desde su propio punto de vista, sin cuestionar. Esa capacidad de tener pensamiento crítico. La creatividad, que a veces pensamos que es una habilidad que solo a los diseñadores, a los artistas plásticos, a los músicos, no. La creatividad es una habilidad transversal que cualquiera de nosotros puede desarrollar si se lo propone. La innovación, ¿verdad? Tener tal vez esa idea que todo el mundo cree que lo va a hacer millonario y mucha gente piensa que eso solo se le da a ciertas personas en el mundo como un regalo que baja del cielo y a este sí y a este no. Y no. Cuando nosotros nos podemos analizar la vida de las personas que han tenido grandes inventos, grandes artistas, por ejemplo, sabemos que era gente extremadamente dedicada a lo que hacía y que verdaderamente había profundizado tanto en el conocimiento de su disciplina que logran tener ideas innovadoras a partir del conocimiento que ya tienen y el dominio que tienen de ese campo de conocimiento. El pensamiento lógico, muy asociado a la resolución de problemas, las habilidades de comunicación y de colaboración. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno social, no podemos
pretender que con las demás habilidades nosotros lo vamos a resolver todo, sino que necesitamos habilidades comunicativas y de colaboración para poder aprender a construir inteligencia colectiva, que yo me pueda rodear de otras personas y ver cómo esas personas resuelven problemas, cómo argumentan, cómo cuestionan, cómo indagan, y yo pueda entonces utilizar esos recursos para mejorar mis propios procesos de pensamiento. Y la cultura de pensamiento nos habla básicamente de 6 elementos que nosotros podemos incorporar en nuestras clases. El primero de ellos tiene que ver con el lenguaje de pensamiento. No es lo mismo, yo no puedo pretender que mis estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento superior si les hablo o les pido o utilizo un vocabulario que no necesariamente los reta a ese nivel cognitivo. No es lo mismo que yo les pregunte, ¿qué creen ustedes sobre el calentamiento global? ¿O qué creen ustedes sobre, no sé, alguna problemática socioeconómica del país? A que yo les diga, ¿cuál es el análisis que ustedes han hecho sobre el problema del calentamiento global? ¿Cuál es su teoría detrás del problema de empleo a nivel nacional? Ese tipo de términos que yo pueda inducir a que los estudiantes vayan a procesos de razonamiento superior es necesario para que el estudiante pueda entonces adquirir primero ese vocabulario y entender qué significa. Y segundo, para que entonces sus procesos de pensamiento vayan más allá de memorizar, decir que creo, decir que conozco, sino que los obliguen de cierta forma a tener que argumentar, a tener que recurrir a operaciones más complejas a nivel cognitivo. Las predisposiciones al pensamiento, esa es la forma en la que yo me aproximo a un problema, me aproximo a una situación de conocimiento. Por ejemplo, puede ser que ante lo que yo estoy diciendo, algunos estén pensando, eso yo ya lo sabía, eso no es nada nuevo, eso a mí no me sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi predisposición al pensamiento es que a cualquier estímulo que llega yo lo invalido. O cualquier estímulo que yo llega, otra está diciendo, ah, mira, será, tengo que investigar más al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque mi predisposición al pensamiento es querer saber más, ¿verdad? Todas esas predisposiciones juegan y median en nuestro proceso de aprendizaje, porque pueden ser un obstáculo o pueden más bien ser un factor potenciador. El espíritu estratégico es que yo siempre esté consciente de que hay formas y puedo desarrollar estrategias para resolver cualquier situación que se me presente. Para, en una situación específica, yo definir cuál va a ser mi estrategia. Tal vez no es algo que yo ya lo tenga de manera conscientemente incorporada, pero cuando yo pienso cómo yo resuelvo tal problema, y pensemos en cualquier problema de la vida, ante cualquier situación problemática o que me genera cierta demanda, cómo yo lo resuelvo, podemos saber cuáles son esas estrategias y al saber, revisarlas y mejorarlas. El conocimiento de orden superior nos habla de saber de cada disciplina tiene su forma particular de resolver problemas. En español, por ejemplo, nos enseñan desde pequeños a que uno de un texto tiene que encontrar la idea principal y las ideas secundarias y que a partir de ahí podemos organizar y comprender mejor cualquier lectura que hagamos. En matemática nos enseñan una estructura de pensamiento que ustedes recordarán que nosotros teníamos el planteo, solución y respuesta. Planteo, operación y respuesta. Casi todos aprendimos con esa estructura. Es una forma de resolver problemas. Paul ya tiene otra forma, ¿verdad? Los principios matemáticos dicen que uno resuelve un problema primero definiendo un objetivo, definiendo un plan para resolver ese objetivo, ejecutando ese plan y monitoreando cómo está ese plan ejecutado. En ciencias es el método científico, ¿verdad? Plantear una hipótesis, buscar evidencias y demás. O sea, cada disciplina tiene su forma particular de resolver problemas. Lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que nosotros podemos utilizar esas formas y estructuras de resolver problemas para combinarlas y desarrollar nuevas estrategias. La transferencia es esta capacidad de que conocimientos que yo adquiero en una disciplina los pueda extrapolar a otro tipo de disciplinas, ¿verdad? Tal vez yo soy buena aprendiendo idiomas, entonces trato de ver otro tipo de problemas como en las estructuras de resolución de problemas. ¿Ok? Y el monitoreo mental es que yo pueda ser consciente de estar revisando constantemente esos procesos de pensamiento. Entonces, todas estas formas o dimensiones me permiten a mí desarrollar en la clase una cultura de pensamiento, utilizando el lenguaje del pensamiento, valorando cuáles son las predisposiciones del pensamiento de los estudiantes y entonces introduciendo actividades que los predispongan positivamente al pensamiento, haciendo explícitas las estrategias en las que podemos resolver problemas y en las que se hacen en la disciplina específica en la que estamos nosotros trabajando, y enseñando a los estudiantes a cómo transferir ese tipo de estrategias a sus propios contextos para que le puedan ver la utilidad práctica a lo que aprenden.
Y entonces estar monitoreando en cada paso, ¿verdad? Que estarles devolviendo a los estudiantes la pregunta de ¿cómo lo hiciste? ¿Y cómo lo harías? ¿Y cómo crees que es mejor hacerlo? ¿Verdad? Para que puedan estar monitoreando entonces sus propios procesos de aprendizaje y no darles la respuesta o no de buenas a primeras nosotros decir, bueno, la respuesta es esta, sino valorar todos esos tipos de caminos y poner a los estudiantes en interacción a ver quién lo resolvió diferente, quién lo resolvió más sencillo, quién hizo menos pasos. Ese tipo de estrategias son eficientes para desarrollar una cultura de pensamiento en el aula. ¿Cuáles son entonces los medios o las actividades en sí que nosotros nos permiten, las fuerzas, por así decirlo, que nosotros nos permiten movilizar esta cultura de pensamiento en el aula? Primero, el modelado, que con lo que nosotros hacemos, le hagamos explícito al estudiante el proceso que él tiene que hacer. Ser yo decir, ok, ¿cómo lo resolví? Yo lo resolví así, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿verdad? O sea, que le podamos modelar al estudiante el proceso de aprendizaje que queremos que desarrolle, que utilice el lenguaje de pensamiento que nosotros queremos que utilice. En la interacción estudiante, porque si bien nuestro cerebro es social también, entonces es en esa interacción social que nosotros podemos favorecer que el estudiante, extraer del estudiante la información que necesitamos y devolverle tal vez la información para que el estudiante pueda aprender de nosotros en esa interacción constante con nosotros o con sus compañeros. Porque se ha comprobado que la inteligencia colectiva no es igual a la suma de las inteligencias individuales. O sea, si yo agarro la inteligencia de 5 chicos, no quiere decir que va a ser equivalente a la inteligencia que entre ellos 5 puedan construir o los productos que puedan construir, sino que esta sumada aquí, los esfuerzos de esos chicos va a ser superior a lo que ellos cada uno individualmente podría aportar. La explicación, porque es el medio más claro para que nosotros podamos hacer evidente este tipo de cosas que le decían, como cuál es la naturaleza de nuestro campo específico, cuál es la forma en la que nosotros aprendemos, cuál es la estrategia de pensamiento que se puede utilizar. Entonces, la explicación es muy importante, pero no es el único recurso, que es el único al que tendemos a recurrir. Y el otro muy importante es la retroalimentación. ¿Por qué? Porque nosotros conscientes de que estamos desarrollando este tipo de habilidades en nuestros estudiantes, tenemos que también ser conscientes de hacerles devoluciones de información que les permitan analizar y desencadenar estos procesos de pensamiento. Cualquier pregunta que tengan, porque sé que tal vez pueda ser un poco novedoso el tema o que tal vez pueda ser como mucha información, recuerden plantear sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Ok, otra estrategia muy fácil de incorporar, ya hablamos de las habilidades de orden superior, hablamos también de la cultura de pensamiento en el aula, y una forma en la que nosotros podemos introducir este tema de la cultura de pensamiento en el aula es desarrollando rutinas de pensamiento que le vayan permitiendo al estudiante desencadenar procesos de pensamiento específicos. ¿Qué son las rutinas de pensamiento? Básicamente son mini estrategias, ¿verdad? Que son fáciles de utilizar repetidamente en el aula. Tiene algunos factores clave, ¿verdad? Que yo primero que sean fáciles de utilizar, que sean cortas, por eso son mini rutinas, y que se hagan repetidamente. Para que un hábito se instale, se tiene que hacer por medio de la repetición. Y esto lo sabemos para cualquier cosa. Para el deporte, para los hábitos de estudio, para lo que sea, lo que nosotros hagamos tiene que ser, para que se desarrolle el hábito y la rutina, tiene que ser algo que se haga consistentemente. Entonces, puede corresponder a un pequeño grupo de preguntas o una secuencia breve de pasos que se pueden utilizar en varios niveles de grado y contenido, ¿verdad? O sea, yo lo puedo utilizar con diferentes contenidos o con diferentes niveles de complejidad. Y cada rutina se dirige a un tipo de pensamiento específico. No es que yo quiera que con una rutina lo voy a cubrir todo, sino que dependiendo del objetivo de aprendizaje que yo tenga, voy a seleccionar una rutina de pensamiento particular. Al respecto, el Project Zero de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Investigación de Educación en Harvard, ha desarrollado un proceso y una serie de materiales muy útiles para que ustedes puedan explorar y conocer y profundizar un poco más, porque rutinas de pensamiento se han desarrollado muchas y cada quien además puede crear las propias. No es que haya como un set de rutinas acabadas, sino que yo, dependiendo y conociendo lo que mis estudiantes, personalizando incluso las rutinas de aprendizaje y teniendo claros mis objetivos de aprendizaje, también puedo definir las rutinas que sean tal vez las más adecuadas para lo que yo quiera desarrollar. Y lo que hacen básicamente es dirigir el proceso de pensamiento de los estudiantes y estructurar, por así decirlo, también las discusiones que yo tenga en mi clase. El sitio web de Visible Thinking del Project Zero de Harvard pueden buscar más información al respecto, pero aquí vamos a revisar algunas de manera muy sucinta. Primero, tener muy claras cuáles son las características
las rutinas de pensamiento para tener clara su utilidad y cómo las podemos incorporar en nuestra clase. Tener claro que primero deben estar orientadas a objetivos porque apunta a tipos específicos de pensamiento. Lo que quiero es que el estudiante analice es un tipo de rutina de pensamiento. Si lo que quiero es que cuestione sus conocimientos previos, es un tipo de rutina de pensamiento distinto. Consisten solo en eso, una serie de poquitos pasos, son cortitas, de uno puede hacer tres preguntas y pensar que eso es una rutina de pensamiento, tres preguntas extensas, ¿verdad? De analice, profundice, cuestione, porque ya ahí pierde la habilidad de hacer rutina. La idea es que esto sea algo que se instale en el cerebro casi que de forma automática, por eso es que tiene que ser corto y repetido. Es fácil de apoyar cuando los estudiantes están participando en la rutina, es fácil de mediar, se usa una y otra vez en el aula, es fácil de aprender y de enseñar, y se puede usar en una variedad de contextos y para N cantidad de fines, ¿verdad? Y también puede ser utilizado por el grupo de estudiantes en general o por el individuo únicamente. Yo puedo poner una rutina de pensamiento para contestarla en plenaria o puedo tener una rutina de pensamiento que se conteste de manera individual, dependiendo de mi objetivo. ¿Cuáles son los tipos de rutinas de pensamiento que tenemos? Unas que sirven para activar el conocimiento previo, que yo me pregunto con respecto a este tema, ¿qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Verdad? O qué no sé y qué me gustaría saber, por ejemplo. Establecer conexiones. Antes pensaba, ahora pienso, ¿verdad? Que yo pueda decir, ok, sobre este tema, yo aquí antes pensaba esto, ahora que tengo esta entrada de información, pienso esto. Procesos de razonamiento activo. Procesos para capturar la esencia, que yo diga, o sea, ¿cuál es la idea principal de esto? ¿Verdad? Entonces, que yo le plantee a los estudiantes una serie de preguntitas específicas que capturar la esencia. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué me interesa recordar? Por ejemplo, exploración de perspectivas, ¿verdad? Que yo pueda considerar el punto de vista de otra persona. ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué piensas? ¿Qué te hace decir eso? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que usted piensa de esto? ¿Y qué te hace decir eso? Que yo pueda explorar de dónde viene su perspectiva, para considerar distintos puntos de vista o para reflexionar. Respecto de este conocimiento, me pregunto, ¿qué me pregunto? Y ahí induzco un proceso de reflexión. Ven que todas han sido preguntas muy breves, muy concisas, referidas a una cuestión muy específica, en función del tipo de pensamiento que yo quiera desencadenar. Por eso la elección de la rutina va a depender del propósito de aprendizaje y del proceso de pensamiento que me interese desencadenar. Ahora, también es muy importante que a la hora de desarrollar actividades, yo desarrolle actividades que sean auténticas y retadoras, o sea que para poder que el estudiante desarrolle habilidades cada vez más complejas, tengo que ponerle actividades cada vez más complejas. Un complete no es una actividad compleja, un asocie no es una actividad compleja, una sopa de letras no es una actividad compleja, ¿verdad? Tienen que representar un verdadero reto para el estudiante. Partir de lo que los estudiantes saben y lo que están listos para. Y es importante que nos familiaricemos con términos como las zonas de desarrollo próximo. No es importante que yo piense que todos los estudiantes están en capacidad de aprender lo mismo, sino que hay algunos tal vez más listos para aprender otras cosas. Y entonces yo ahí puedo organizar la dinámica del aula para que los estudiantes puedan aprovechar las ventajas de otros para aprender mejor. Movilizar los distintos conocimientos del estudiante. No porque estoy en matemáticas solo voy a hablar de números, sino puedo movilizar otro tipo de conocimientos, recurriendo al contexto de los estudiantes. Permiten que el estudiante aplique lo que sabe y consideran las características y necesidades de los estudiantes. Idóneamente tendríamos un aprendizaje personalizado, pero sabemos que en nuestras aulas eso no es posible. Pero sí podemos procurar que el estudiante a sí mismo, revisando su propio aprendizaje, pueda evaluar, ¿verdad?, ese proceso. Además, incorporar elementos del contexto. Para esto también es importante, para que yo pueda diseñar actividades auténticas y retadoras, es importante que yo como docente valore si verdaderamente domino lo que enseño, si comprendo y estoy consciente de cómo lo enseño, para saber si a partir de lo que el estudiante sabe y lo que no sabe y cómo lo aprende, soy capaz de ajustar mis estrategias metodológicas y didácticas. Es importante que entonces para eso nosotros seamos constantes y sistemáticos en la aplicación de estrategias como las rutinas de pensamiento, como el lenguaje de pensamiento, y que podamos incorporar otro tipo de metodologías como el ABP y el aprendizaje basado en proyectos. Para los que no conocen pueden indagar al respecto. ¿Por qué? Porque es empezar a ver el conocimiento en contexto. Y tenemos ejemplos ahí como de qué tipo de actividades podemos incorporar para esto. Actividades que no sean meramente memorísticas, sino que nos obliguen a elaborar un poco más allá.
elaborar líneas de tiempo, revisar noticias, cuestionarlas, hacer debates sobre diferentes posturas, creaciones de mapas conceptuales que me ayuden a organizar y a generar estrategias para organizar la información, hacer procesos de análisis y síntesis, solución de retos, analizar biografías, aplicar una serie de criterios de análisis y de revisión, autoevaluaciones, todo este tipo de ejemplos de actividades los podemos incorporar para desarrollar este tipo de habilidades. ¿Cómo lo podemos aplicar en clase? Y ya para ir terminando, lo más importante es que nosotros tengamos claro que al ser nuestro cerebro un órgano social y un órgano que se desarrolla de manera social, hay un vínculo que es irreemplazable entre el docente y el estudiante, que es insustituible y que ahí es donde nosotros podemos aportar. ¿Por qué? Porque el factor de motivación es clave para el aprendizaje y ahí el docente tiene un rol muy importante. Que yo sea capaz, así como quiero que los estudiantes sean capaces de cuestionar qué saben y qué no saben y cuáles son sus habilidades, que yo como docente también sea capaz de hacer ese proceso de reflexión y de cuestionar mi manera de enseñar, mis propias creencias sobre el aprendizaje, cómo aprenden los estudiantes, mis creencias sobre los estudiantes, porque muchas veces lo que limita la capacidad que el estudiante aprenda no es su capacidad, sino la creencia que el docente tiene respecto a ella. Explicar y clarificar las ideas preconcebidas de los estudiantes sobre qué es el aprendizaje, esto lo mencionamos al principio, qué es la inteligencia, qué es el aprendizaje, que yo sepa qué es lo que el estudiante piensa sobre eso para que pueda derribar, por así decirlo, esos obstáculos para su aprendizaje, promover la motivación, preguntarle al estudiante, de entrar a un tema, dedicar unos 5 minutos de la clase a preguntar qué saben sobre ese tema, qué les interesaría aprender. Si dicen que nada, bueno, ¿por qué nada? ¿Verdad? Esto no te va a ser útil. Y empezar a cuestionar un poco, ¿verdad? No tenerle tanto miedo a que los estudiantes nos cuestionen, a cuestionar a los estudiantes, sino ver qué elaboran ellos y a pedirles que lo justifiquen y que le den una razón de peso, ¿verdad? Y a partir de ahí poder desarrollar otro tipo de actividades que verdaderamente capten la atención del estudiante. Enseñar estrategias para regular el pensamiento según mi disciplina. Cada una de nuestras disciplinas sabrá cómo resolver problemas de la mejor manera o cuáles son estructuras básicas de esas disciplinas que les podemos enseñar a los estudiantes y hacérselas explícitas. Enseñarles a planificar, supervisar y evaluar su pensamiento. Diseñar de actividades de aprendizaje que, por ejemplo, alteren entre los dos modos de pensamiento, el modo enfocado, el modo difuso, que haga que los estudiantes se involucren y que asocien con sus conocimientos previos lo que están adquiriendo actualmente y que tengan la oportunidad de ver el error como una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Que no hay que tenerle miedo al error. El error es una forma de saber que por ahí no es, pero que entonces tengo que estudiar otros caminos. Saber para qué sirven estos tipos de herramientas y cuándo usar cada una y ayudar a los estudiantes a construir fragmentos de información, ¿verdad? A partir de que de enfocar su atención, entender ideas principales, practicar para poder dominar una habilidad o una técnica, de forma que se lo vaya haciendo el estudiante el hábito de desarrollar habilidades. Promover el trabajo colaborativo para favorecer habilidades, un poco en la línea de lo que les explicaba de la inteligencia colectiva. Explicitar, pedir y explicitar en los resuelven un ejercicio, por qué lo hicieron de esa manera, saber si hay otras formas mejores de hacerlo, que compartan con otros estudiantes formas. Utilizar metáforas, ¿verdad? Cuando los estudiantes no sean capaces de comprender algo, a utilizar metáforas más cercanas a su contexto y ayudarlos a ser constantes y flexibles, ¿verdad? A no sacar conclusiones rápidas, a no responder de manera inmediata y aprender también a cambiar de idea cuando saben o tienen evidencia que tal vez esa información no es correcta. Y muy importante a vencer la procrastinación, ¿verdad? Que este dolor que me genera a mí en la región insular de mi cerebro, el hecho de enfrentar una tarea que me demanda mucho, o que me cuesta mucho, o que no me parece atractiva, yo la puedo vencer por medio de saber que es nada más de cuestión de práctica, de que yo puedo aprenderlo, que en algún momento lo voy a dominar y que conforme más ejercite yo mis habilidades, muchísimo más sencillo va a ser y cada vez que yo me enfrente a tareas más complejas va a ser más sencillo. Hay una técnica para vencer la procrastinación y con esto cierro, que se llama la técnica Pomodoro, que lo que refiere es que cuando yo no me quiero enfrentar a una tarea, yo puedo dedicar, poner un cronómetro, poner 25 minutos, comprometerme conmigo, aislar todos los estímulos, celular, redes, lo que sea, y dedicarme 25 minutos a resolver una tarea. Cumplido los 25 minutos, me doy alguna retribución, sea revisar redes sociales durante 10 minutos, sea comerme algo que a mí me gusta, jugar un videojuego específico. ¿Para qué? Para que yo aprenda entonces a trabajar entre los dos modos de pensamiento y aprenda entonces a cómo gestionar de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque la retribución que me va a dar a mí enfocarme por cierto tiempo va a hacer que yo pueda facilitar mi proceso de aprendizaje y cómo evitar vencer la procrastinación.
Esto sería más o menos la exposición. Acá les dejo como algunas referencias importantes y un mensaje importante, y es que el aprendizaje más importante es aprender a aprender. Y el conocimiento más importante es el conocimiento de uno mismo y de esos procesos para poder aprender. Y para nosotros como docentes, el conocimiento más importante es saber cómo aprenden los estudiantes para ayudarlos a desarrollar ese proceso de mejor manera. Muchas gracias, y ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces mi compañero Marcelo me va a ayudar sistematizando un poquitito las que han estado llegando al botón de preguntas y respuestas para irlas organizando y respondiendo según más o menos las cosas que tengamos como en común de las diferentes preguntas que ustedes nos han hecho. Espero que puedan aprovechar bastante esta información que hemos compartido, y le doy entonces el pase a mi compañero Marcelo para que nos plantee sus preguntas. Muchas gracias, Vivian. Entre las preguntas que han estado llegando, en términos de la motivación que hablábamos, si la persona estudiante no está dispuesta a aprender X contenido o la habilidad del programa de estudios de X asignatura, entonces como docente no se puede lograr nada. Pregunto. No necesariamente. Muchas veces nosotros tenemos que entender que la falta de motivación del estudiante hacia una materia específica es una predisposición negativa por alguna experiencia previa. Entonces, lo que primero que hay que indagar es eso, porque si yo crecí creyendo que, y a mí todo el mundo me dijo que yo era mala para la matemática, claramente, por más de que me lo pinten bonito, difícilmente yo me voy a enfrentar a esa tarea con agrado, voy a sentirme motivada o atraída hacia eso. ¿Verdad? Entonces, mucho es revisar cuál es la predisposición del estudiante hacia cierto contenido específico y tratar un poco de debatirle al estudiante o de demostrarle al estudiante que no necesariamente sus creencias o sus predisposiciones previas son como él cree que son, ¿verdad? Y que no necesariamente que siempre haya pensado de cierta manera quiere decir que eso sea así o que no se pueda modificar. Que yo crea que tal vez que algo me es difícil no quiere decir que necesariamente va a ser algo que no pueda resolver nunca, sino que yo tengo que buscar puntos de entrada, porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué los estudiantes no están motivados? ¿Pero por qué los estudiantes no les interesa? Me pregunto yo, nos hemos preguntado a nosotros, ¿qué podría hacer yo diferente en mi clase para que el estudiante se motive? ¿Qué podría hacer yo diferente para saber si ese estudiante, lo que yo estoy proponiéndole es correspondiente con la forma en la que él aprende o se relaciona tal vez con un tema específico? Hay muchas estrategias que yo puedo desarrollar para favorecer este tipo de motivación, y es que, por ejemplo, yo indague un poco más tal vez por ese estudiante en el que yo creo que definitivamente no, y tal vez dé ejemplos asociados a su propia realidad, a su propio contexto, ¿verdad? Con lo que él tenga recursos, con lo que él pueda opinar, porque muchas veces el estudiante no opina porque siente que no desconoce de todo el tema, es el más chapa, el que menos sabe, pero cuando yo le doy al estudiante la capacidad de que él pueda responder algo que sé que está en capacidad de responder, inmediatamente eso genera una sensación de seguridad en el estudiante que lo hace en sentirse enganchado. Entonces, muchas veces es tratar de buscar ese momento clave en el que yo puedo involucrar al estudiante. No necesariamente quiero decir que lo voy a lograr con todos, y también esto tenemos que ser conscientes como docentes, que aunque sí deberíamos poder lograrlo con todos, sí habrá alguno que definitivamente no, pero eso tampoco nos debe quitar el sueño, ¿verdad? Sino que tenemos que tratar de buscar la manera de hacer actividades más motivadoras y de poderle ir andamiando un poco el proceso al estudiante, ¿verdad? Para que en esa complejidad él se vaya sintiendo cada vez más cómodo, encuentre algo que le llamó la atención, algo que sí pudo responder, y entonces a partir de ahí yo puedo echar mano para involucrar más al estudiante en su propio proceso de aprendizaje. No se trata de que yo le haga atractivo el contenido, sino se trata de que él encuentre en el contenido o en la materia algo atractivo que lo haga interesarse y seguir profundizando cada vez más. Preguntan, ¿se podría decir entonces que la metacognición tiene relación con las habilidades de la vida diaria y con las funciones de regulación y ejecución? Totalmente, tiene todo que ver la metacognición con esto. ¿Por qué? Porque las habilidades que yo ejecuto en la vida diaria son el entramado de redes que yo he construido. Era esto que explicaba, que yo no tengo una cajita de matemática, una cajita de español y que una cajita de estudios sociales, sino que todos los conocimientos que yo he ido adquiriendo a lo largo de la vida se entraman en una red neuronal que yo pongo en ejecución al momento de enfrentarme a cualquier situación de la vida. Entonces, tal vez yo soy muy buena resolviendo, qué sé yo, tal vez soy muy buena en la atención al detalle, porque desde pequeñita me enseñaron a que yo no podía
poner ninguna letra equivocada o brincarme una letra o ese tipo de cosas. Esa habilidad de atención al detalle que yo adquirí a través de tal vez del proceso de lectura o a través del proceso matemático, es una habilidad que yo voy a extrapolar a otro tipo de actividades y que yo después las pongo en ejecución en mi trabajo. Soy la persona que tal vez entonces es más de ponerle atención a un arreglo floral, a una, qué sé yo, alguien, ella notó algo que nadie más notó en lo que estaba pasando, es la que es capaz de identificar cuál es el compañero que tal vez está pasando por una situación complicada, compleja. ¿Por qué? Porque tienes atención tal vez al detalle. Entonces nuestras habilidades en nuestro cerebro no se organizan de manera separada, sino que se organizan de forma tal que cuando yo me enfrento a cualquier situación, mi cerebro busca la manera de echar mano de los recursos que tiene para poner en práctica y resolver más cuando las situaciones o los contextos se le asemejan a situaciones pasadas. Al hablar del papel del sueño en el cerebro, se podría decir que es como reiniciar una computadora. Se podría decir, no que tanto es como reiniciarla, sino que es como actualizarla, ¿verdad? O sea, cuando yo reinicio es como que apagué y volví a empezar. Cuando yo actualizo, quiere más bien que decir que hay una versión mejorada de lo que yo tenía anteriormente. Entonces, el papel del sueño tiene dos funciones. Principalmente la que ya expliqué, que es esta de acentuar, ¿verdad? O anidar ya propiamente las redes neuronales, pero también cuando nosotros estamos en estado consciente, nuestro cerebro, nuestras neuronas generan una toxina, por así decirlo, que es como una basura cerebral fruto del desgaste energético. Pensemos, por así decirlo, como en el motor de un carro. Al motor al estar en funcionamiento genera una serie de gases o emisiones fruto de su trabajo. Básicamente, así también funciona el cerebro. Nuestras redes neuronales, al hecho de estar trabajando y estar enfocándose en producir sinapsis, generan una toxina que en estado consciente yo no puedo eliminar o no pueden limpiarse, por así decirlo. Al momento de yo estar, ¿por qué? Porque todos los canales están activos y todas las redes están buscando cómo conectarse. Al momento de yo dormir, las redes como que se hacen más pequeñas, se contraen, de hecho, las redes neuronales, lo cual permite que esas toxinas, ¿verdad?, puedan moverse y nuestro cerebro sea capaz de limpiarlas. Entonces, toda la basura, por así decirlo, que nosotros generamos a lo largo del día, se limpia a través del sueño y por eso es tan importante que nosotros podamos dormir, uno, para acentuar los procesos de aprendizaje y dos, para tener un cerebro en capacidad más saludable de adquirir y desarrollar nuevas redes. Las personas estudiantes que tienen déficit atencional u otros síndromes, ¿qué dificultades podrían presentar para poder organizar mejor sus habilidades metacognitivas? En el caso de las personas con algún tipo de necesidad especial, ¿verdad? O que tienen algún tipo de trastorno de aprendizaje o algo así, simple y sencillamente lo que quiere decir es que hay zonas tal vez de su cerebro o neuroquímicamente su cerebro tiene combinaciones diferentes de sustancias que lo que hacen es que trabajen de una manera un poco distinta, a veces un poco más lenta, a veces un poco más acelerada, a veces con algunas funciones cerebrales muchísimo más afinadas que otras. Entonces, ningún caso se puede tratar de manera como genérica, por así decirlo. ¿Por qué? Porque también depende mucho de las variables del contexto. No es lo mismo una persona que tenga un nivel bajo de autismo en un entorno en el que no se le estimula, en el que se le ignora, en el que se pasa por alto, a una persona que más bien tiene una serie de estímulos que le permiten ser muchísimo más eficiente. Pasa como con todo. Entonces, básicamente, lo que tiene que ver con funciones del cerebro, la plasticidad neuronal es tan grande y tan carga nuestro cerebro que incluso en casos de personas que han tenido lesiones significativas en su cerebro, con mucha terapia reconstructiva y terapia en la que ellos pueden, regenerativa, perdón, es la palabra adecuada, mucha terapia regenerativa logran desarrollar habilidades desde cero. Por ejemplo, para nosotros es común que personas que tal vez que sufren un accidente de tránsito y se lesionan una parte de su cerebro, llevan una serie de terapias y logran desarrollar habilidades que para nosotros tal vez son muy sencillas porque las hacemos de manera innata, como caminar o ese tipo de cosas, pero que en realidad le demandan a nuestro cerebro una carga cognitiva y una serie de procesos que tienen que estar alineados para poder desarrollarse muy compleja, logran desarrollar esa habilidad a través del hábito de la repetición. Entonces, es solo una forma distinta. Es solo una forma distinta en la que el cerebro puede estar procesando la información, pero yo, consciente entonces de esas variaciones, introduzco otro tipo de actividades y por eso es muy importante que nosotros como docentes indaguemos, conozcamos cómo funciona entonces el cerebro en ese tipo de situaciones,
para que nosotros podamos adaptar nuestras estrategias a favorecer habilidades de pensamiento superior en estas personas con este tipo de necesidades especiales. Si se lleva a la práctica el aprendizaje dinámico con los niños, por ejemplo, realizando una motivación, ya sea con un video o con una experiencia fuera del aula, generalmente se crea un proceso de pensamiento visible. Veo, pienso, me pregunto. Es necesario cerrar la actividad con la escalera de la metacognición. Está bien realizar la metacognición desde niños de preescolar. Desde la edad más temprana y con los niños es con las personas con las que es muchísimo más rico incluso ver este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque el niño no se limita. Muchos de nosotros ya estamos un poco institucionalizados y nos cuesta cambiar nuestra percepción del mundo, nos cuesta cambiar nuestras ideas preconcebidas, la creencia que tenemos sobre ciertas cosas, creemos que ya sabemos todo, o que tal vez lo que sabemos es lo que sabemos y ya está. Pero en el caso de los niños es súper rico poder trabajar y ver cómo ellos desarrollan este tipo de actividades, porque también su capacidad creativa está en pleno desarrollo. La plasticidad del cerebro de un niño es impresionante. Entonces, poder desarrollar este tipo de actividades con ellos es muy, muy interesante. Y sí, la metacognición usted la puede desarrollar desde que el niño aprende a hablar, desde que en todo sentido. ¿Verdad? Usted le hace preguntas al niño, incluso preguntas más existenciales, y usted se va a sorprender mucho de las respuestas que el niño da. Ante esta rutina veo, pienso, me pregunto, es una rutina de pensamiento clásica, ¿verdad? Que lo que le permite a la persona es ver frente a una situación específica. Esta es como más la que se hace es como una combinación de dos, porque tengo el veo, pienso, ¿verdad? O el veo, me pregunto, es parecida más a la escalera de la retroalimentación, ¿verdad? Que va más en la línea de valoro, sugiero, me pregunto, ¿verdad? Esa es la escalera de la realimentación y que también es una rutina de pensamiento, que ante una situación yo puedo preguntarme, ok, de esto que valoro, de esto que sugiero, de esto que me pregunto, qué me interesaría, qué recomiendo, tal vez, ¿verdad? Cuando yo doy una estrategia de realimentación. Con los niños uno puede explorar todo. Siempre es recomendable devolverle al niño y hacerle consciente, ¿verdad? ¿Cómo lo resolviste? Si te diste cuenta cómo lo resolviste, ¿en qué se parece ese proceso? ¿Qué te recuerda? ¿Qué otras cosas haces parecido, verdad? Y como que estemos tratando siempre de hacerle consciente ese tipo de procesos que él va pasando. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que el niño en sí mismo tal vez no tiene todavía la estructura cerebral como de operaciones formales para poder formalizar ese conocimiento, pensando en los estadios del desarrollo del niño. Entonces, entre más pequeño, su pensamiento es un poquitito menos abstracto y menos operacionalizado, por así decirlo, menos estructurado, menos formal. Entonces, yo tengo que ser consciente de esto y no permitirle al niño procesos de razonamiento a nivel de un niño de edad mayor. Entonces, según sea la edad del niño, y ahí es muy importante entonces incluso analizar el periodo y qué debería esperar yo en términos de desarrollo para el niño a esta edad, para poder ir incorporando todo este tipo de estrategias acorde, digamos, a su proceso de desarrollo, sin esperar más, digamos, o exigir más, porque siempre podemos esperar más, hay niños que nos sorprenden, pero sin necesariamente exigir más y que sea acorde a su dinámica, que sea a través del juego, que sea a través de las experiencias de aprendizaje que nosotros tenemos en el aula, en el caso de Kim. ¿Qué recomendaciones podría haber para enseñar la estructura del pensamiento, para elaborar preguntas que generen nuevos conocimientos? No comprendo bien la pregunta, ¿me la repetís, por Sí, favor? que si hay alguna recomendación para, como docentes, poder elaborar preguntas que generen nuevos conocimientos en los estudiantes. Exacto, creo que ahí el punto de partida siempre es cuestionar qué es lo que el estudiante sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué sabe de ese tema? ¿Verdad? Porque partamos siempre del conocimiento previo. Para poder saber yo de qué puedo echar mano, para saber qué preguntas hacer, tengo que saber qué es lo que el estudiante sabe, ¿verdad? Y qué es lo que no sabe, ¿verdad? Para que entonces yo pueda desarrollar y crear preguntas que no sean del tipo, mencione 3 características de la guerra mundial, porque entonces yo voy a memorizar 3 características de la guerra mundial o 3 causas o 3 consecuencias, sino que yo le genere un proceso de pensamiento en el que yo le diga, analice la siguiente situación y formule una teoría en la que usted diga si está a favor o en contra y lo haga tomar posición, porque a la hora de tomar posición tengo que argumentar, ¿verdad? Entonces, mucho va en la línea que yo conozca, ¿verdad? Este lenguaje de pensamiento y pueda seleccionar
los términos y los constructos adecuados para formular preguntas retadoras, ¿verdad? Mucho en la línea de crear preguntas retadoras. Cuando uno trabaja bajo la metodología del aprendizaje basado en proyectos, todo parte de una pregunta retadora, ¿verdad? Hay preguntas que del todo no son retadoras, que yo puedo responder con un conocimiento fáctico, con un sí o con un no, o con una opinión. Cuando yo doy una opinión siempre va a estar correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa usted de tal cosa? Y yo pienso tal cosa. ¿Verdad? Si me dicen, ¿qué piensa usted de Europa? Yo digo, sí, me parece que es un gran país, ¿verdad? Y esa respuesta es válida porque me está preguntando qué pienso. Pero si a mí me preguntan, eh, con respecto a la influencia que tiene Europa en Costa Rica, ¿verdad? Y toda la historia de la conquista, ¿cómo cree usted que esto nos ha afectado a hoy? ¿Verdad? ¿Y en qué se fundamenta para decir eso? Ya es todo un punto de entrada distinto, ¿verdad? Entonces, creo que lo que primero que tenemos que tener claro es qué tipo de proceso de pensamiento queremos desencadenar, queremos que analice, queremos que cuestione, queremos eh, que debata con otro estudiante. Los debates son súper ricos y ver los estudiantes argumentando es algo muy interesante porque la propiedad con la que a veces defienden sus posiciones puede poner en evidencia sus propios estereotipos. Y eso es una oportunidad de aprendizaje. Que yo sepa, cuando yo me acerco a una situación, lo primero con lo que me acerco es con el estereotipo, la idea preconcebida que yo tengo de eso. Entonces es algo que debo de evitar para favorecer mis procesos de razonamiento. Por eso es que, ¿qué es lo que hace la pregunta idónea? El objetivo de aprendizaje, que yo utilice palabras clave que me desencadenen habilidades de orden superior, que piense, me interesa el pensamiento crítico, me interesa la resolución de problemas, me interesa la argumentación, que indague, investigue, ¿verdad? No describa, porque yo lo escribo y ya está, ¿verdad? Entonces a veces nos quedamos como con verbos de un nivel, si pensamos en la taxonomía de Bloom, de los niveles más inferiores, ¿verdad? Seleccione, ¿verdad? Y demás, y nos olvidamos que en la cúspide tenemos una serie de verbos importantes que ayudan a desarrollar preguntas más eficientes. Las personas estudiantes a veces indican que salen mejor en un examen cuando estudian el día anterior y no cuando van estudiando de forma periódica los temas. ¿Eso se justifica desde la estructura cerebral, desde la metacognición? Eso se justifica desde las tareas que nosotros diseñamos en las evaluaciones, porque si yo le estoy pidiendo al estudiante preguntas de cosas que yo puedo recordar del día anterior, quiere decir que el diseño tal vez de esa tarea de evaluación no está siendo lo suficientemente retadora para que el estudiante tenga que poner en ejecución otro tipo de tareas. Y bueno, a ver, no nos engañemos, todos nosotros estudiamos un día antes del examen, probablemente al menos una vez en nuestra vida, ¿verdad? Y sabemos que esto en mayor o menor medida nos funcionó, pero recuerden que aquí estamos hablando de aprendizaje significativo, ¿verdad? Estamos hablando de un aprendizaje y un conocimiento del que yo me pueda apropiar para después utilizarlo en otros contextos, que para mí tenga valor. Una actividad de aprendizaje significativo o una valoración de aprendizaje significativo no se ve en un examen de un día para otro. Y si nosotros cuestionáramos a los estudiantes de contenido del primer trimestre en el tercer trimestre, probablemente derribaríamos esa teoría de que me va mejor en los exámenes estudiando el día antes. Porque sí, tal vez memoricé rápido y más si dormí, porque entonces se instaló una pequeña red de mi cerebro que activé al día siguiente, ¿verdad? Entonces, claro, es muy corto el periodo entre el que yo tengo que crear la red y activarla. Pero si yo estoy hablando de aprendizaje significativo y yo pongo a estudiante a utilizar ese conocimiento que tuvo que haber adquirido para resolver una situación X o aplicarla en un entorno específico, ahí verdaderamente puedo valorar si el estudiante puede hablarme a mí de que ha adquirido un conocimiento de una forma más eficiente estudiando el día anterior. Vamos a las últimas preguntas. Hay una un poco específica. ¿Cómo se puede motivar a un estudiante para que acreciente, por ejemplo, su caudal lingüístico, vocabulario? Creo que lo primero es que nosotros mismos le planteemos preguntas que lo obliguen a ampliar su vocabulario, ¿verdad? Muchas veces como que bajamos el nivel de nuestro vocabulario para que el estudiante nos entienda, en vez de subir la complejidad del estudiante para que él adquiera nuevo vocabulario. Entonces, las habilidades lingüísticas hay muchas formas en las que yo las puedo desarrollar, desde que yo le asigne la tarea de seleccionar una serie de palabras que yo sé que no dominan y se las entrega a cada uno de los estudiantes para que cada sigue su origen, en qué contexto se aplica y a qué otros sinónimos tiene, cercanos a palabras que yo conozco, por ejemplo, por dar una idea de una actividad, hasta obviamente leer, ahora es un gran problema, que la gente no lee. Nosotros mismos a veces tenemos que responsabilizarnos de eso, de que no leemos lo suficiente y esperamos que los estudiantes lo hagan, pero entonces por eso es que hay que modelar y por eso es que hay que ser creativos a la hora de incorporar
cosas en el aula, yo tengo que ser, es el espacio justo en el que yo tengo al estudiante, poniéndole una palabra muy fea, cautivo, ¿verdad? O en el que lo tengo atento, por decirlo así, hacia estar ahí. Y ese espacio es un espacio que yo tengo que aprovechar. Que ponga una palabra en la entrada del aula y la escriba en la pizarra y diga, ok, a ver, ¿quién, sin usar el celular, ¿verdad? Prohibido usar celulares, ¿quién me puede dar ideas de qué se le ocurre, qué es esta palabra? Hay un juego de mesa que se llama el diccionario de las palabras raras, que son palabras complejas que la gente inventa definiciones, que yo desarrollé una actividad de 5 minutos en mi clase empezando con una palabra que yo quiera que el estudiante se apropie, ¿verdad? Y que yo pueda ir repasando semana a semana, ¿cuál fue la palabra de la semana anterior? ¿Cuál fue la semana de la palabra anterior? Y ahí, ¿verdad? Ir retomando, pero tiene que ser un proceso persistente, constante y creativo de parte del docente. Vamos a la última pregunta. En educación, ¿verdad? En esto de habilidades metacognitivas, se habla mucho de trabajo en equipo y de otras actividades relacionadas con metodologías activas, pero a su vez, ahora en la presentación se habló de hacer hábitos y que la forma de hacerlo es mediante el modelamiento. Eh, ¿Cómo se pueden integrar estas prácticas de modelamiento conductual con un modelo activo que busca que el aprendizaje se construya más bien desde prácticas activas y retadores para el estudiante? Cuando hablamos de modelaje, no hablamos de un modelaje conductista, de que me vea y replique lo que yo estoy haciendo, sino que en todo lo que yo haga dentro de la clase, estemos siempre buscando al estudiante cómo modelarle el desarrollo de este tipo de habilidades. El trabajo colaborativo es una forma de modelarle a los estudiantes otras formas de resolver problemas. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con un grupo de 4 estudiantes y nos ponen a resolver un objetivo común, todos vamos a tener que discutir sobre cuál es la forma más eficiente de resolver ese problema. Y todos probablemente vamos a pensar que hay formas distintas de hacerlo. Habrá uno que quiera asumir el liderazgo y que diga que esto se tiene que hacer de esta manera. Habrá otro que no se quiere involucrar y entonces se desentienda. Y habrán otros que tratarán ahí de tratar como de negociar y demás. Pero a la hora de yo tener a los estudiantes trabajando colaborativamente, pongo en ejecución habilidades de orden superior y le sumo además habilidades sociales. ¿Por qué? Porque para yo resolver un problema de manera colaborativa, necesito definir un objetivo común, trazar un plan que sea común, además, distribuir las tareas para poder resolver ese problema, organizarnos en la dinámica de trabajo de qué va primero, qué va después, quién va a hacer qué, y estarle dando seguimiento a cada una de esas tareas, valorar si cada quien está involucrado de la misma manera. Y después va a poner en juego habilidades de negociación, de comunicación asertiva, de empatía, de intercambio, ¿verdad? De roles y demás, para que el estudiante pueda resolver un objetivo común. Entonces, vea que aquí estamos hablando de una serie de actividades de orden superior que se están poniendo y que se van a modelar entre sí los estudiantes a la hora de trabajar en grupo. ¿Quién de nosotros no ha copiado tal vez algo de alguien que ve cómo lo resuelve, ¿verdad? O sea, ¿quién de nosotros no ha visto cómo un compañero resolvió algo y de eso aprende? El modelado no necesariamente es solamente yo diciendo, funcionando como modelo, yo docente funcionando como modelo. Los estudiantes sirven de modelos para ellos mismos. Y muchas veces cuando yo veo que un estudiante hace algo que le funciona con el profe, voy y hago lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo el modelado en realidad es una fuerza que nosotros podemos ejecutar de muchas maneras sin el hecho de caer en una cuestión meramente conductista de véanlo y después replíquenlo. Sino el modelado es como cuando uno aprende, por ejemplo, no sé, hay muchas cosas que uno aprende viendo, ¿verdad? O sea, si yo les pienso a ustedes, algo que hayan aprendido muy bien, y ustedes me dicen cómo lo aprendí, la mayoría de gente dice, bueno, yo eso aprendí viendo cómo lo hacía tal y después yo lo trataba de hacer igual, ¿verdad? Eh, y entonces ahí es donde nosotros entendemos que muchas de las cosas que nosotros aprendimos, las aprendimos por medio del modelado, de alguien que nos enseñó, primero vea cómo se hace y luego usted lo hace, ¿verdad? Entonces, eso es un proceso totalmente inconsciente. O sea, piensen en cualquier cosa que ustedes hayan aprendido y que consideren que la aprendieron bien. Cualquier cosa. Eso, cuando yo les pregunto cómo lo aprendieron, probablemente van a encontrar varias cosas. Por observación, por modelaje, porque alguien me explicó, porque lo practiqué. Y esas son básicamente las mismas fuerzas de las que yo le comentaba. La interacción, la realimentación, el modelaje,
me falta una, y la explicación. Entonces, básicamente todo lo que nosotros aprendemos lo aprendemos por modelaje. Y este tipo de cosas son cosas que nosotros podemos replicar. Dinámicas de clase que sí, que sean interactivas, que sean activas, que hagan que el estudiante se involucre. Y eso es muy, muy importante, que el estudiante verdaderamente se involucre en ese proceso de aprendizaje, ya sea con sí mismo o con sus compañeros o con el docente, pero que se involucre. Entonces, podemos hacerlo y no necesariamente tenemos que caer en como más conductista. Con esta última pregunta finalizamos el webinario. Queremos agradecer a la máster Vivian Rivera Ramírez, que nos ha colaborado con el tema en este evento. Te agradecemos. Y de parte del Departamento de Desarrollo Profesional del Colipro, agradecer su presencia, agradecer que se hayan conectado en este momento y invitarlos también a estar atentos a los próximos eventos, tanto presenciales como a los webinarios. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.